Buenas tardes, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y a los participantes del segundo Congreso FACIP, con énfasis en la educación remota en el marco de la semana de nuestra facultad. En esta segunda edición del Congreso FACIP se han seleccionado trabajos de investigación de las diferentes carreras que conforman nuestra facultad y a través de este espacio compartir sus resultados. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la presentación del trabajo de investigación, métodos tradicionales de conservación de los alimentos practicados por familias en hogares de la aldea de Quiaterique, Intibucá, en el año 2021, elaborado por los estudiantes Cintia Gemima Ulloa, Elías Adonai Reyes, Reina Leticia Maya, Wendy Xiomara Maya, Yanira Eunice Cruz, de la carrera del Profesorado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la sede de La Esperanza de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Les recordamos que durante la exposición de los trabajos de investigación debe tener presente las siguientes indicaciones. Agradeceremos no activar cámara ni micrófono por parte de los participantes. Las preguntas las pueden realizar a través del chat y así se transmitirán a los expositores en la ronda de preguntas y respuestas al final de la jornada. La sesión se estará grabando y será transmitida a través de las redes sociales del evento, como ser Facebook, YouTube e Instagram. Sin más preámbulo, damos participación a nuestro expositor, el profesor Elías. Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es Elías Reyes, soy pasante de tercer año de la carrera de Seguridad Alimentaria y Nutricional de La Esperanza en Tibucá. Quiero que por favor, si alguien me puede confirmar si se está escuchando el audio. Confirmado, profesor. Sí, se escucha. Ok, listo. Solo empezamos con la presentación. Pues sí, empezamos. Tengan todos muy buenas tardes. Nosotros, como parte de la investigación que nosotros tomamos el tema, uno de los temas más interesantes que pudimos obtener, que es los métodos tradicionales de conservación de alimentos que son practicados por las familias de los hogares de la aldea Quiaterique en Intibucá. La aldea de Quiaterique se encuentra a 40 minutos en vehículo. Es una comunidad que no posee energía eléctrica, entonces una de nuestras interrogantes era cómo estas personas podían conservar los diferentes alimentos, sea carnes, vegetales, lácteos, en este tipo de comunidad. Los que trabajamos en investigación, lógicamente mi compañera Cintia Ulloa, Reina Leticia Maya, Yanira, Eunice Cruz y Wendy Xiomara Maya. Nosotros realizamos la investigación. Para nosotros el planteamiento del problema que usamos, el primer planteamiento del problema es cuáles fueron los métodos tradicionales de la conservación de los alimentos practicados por las familias en hogares de la aldea de Quiaterique. Entonces, el objetivo general era describir los métodos tradicionales de conservación de los alimentos
practicado por las familias en los hogares de la aldea Quiaterique en el año 2021. Los objetivos específicos que nosotros buscamos es identificar las razones que tienen los habitantes de la aldea Quiaterique en Tibucá que utilizan los métodos tradicionales de conservación de alimentos, detallar las ventajas y desventajas de la práctica de los métodos tradicionales de conservación de los alimentos por las familias en la aldea Quiaterique en el año 2021. Otro objetivo fue enlistar los tipos de alimentos que sí se pueden conservar a corto, mediano y largo plazo en lo que es la utilización de los métodos tradicionales de conservación de alimentos en la aldea de Quiaterique y lógicamente, por último, poderle sugerir los métodos tradicionales de conservación utilizados en esta comunidad como una alternativa para otro tipo de comunidades pues, que carecen de energía eléctrica. Las subpreguntas que nosotros en la investigación fueron cuáles son las razones que tienen los habitantes de la aldea del Quiaterique para utilizar este tipo de métodos de conservación. Nosotros también buscamos la siguiente, que era cuáles son las ventajas y desventajas y qué tipo de alimentos se pueden conservar a corto y mediano plazo. En la justificación que nosotros pusimos fue más que todo que los diferentes métodos de conservación de alimentos tradicionales sirvan en esta comunidad es para preservar los alimentos sin la utilización de electrodomésticos, que no es lo mismo que una persona en una ciudad que usa la refrigeradora o diferentes frigoríficos, sino que como estas personas de una manera, digámoslo de esta manera ancestral, podían ellos conservar los alimentos, por ejemplo, las carnes, las verduras, cómo ellos podían utilizar el clima y las costumbres y los materiales disponibles y cómo es la manera, el tiempo y el embalaje del almacenamiento de los alimentos para la conservación de este tipo de alimentos. Lógicamente que sean eficaces, que nos ayuden también para controlar los microorganismos, pues sabemos que son los principales que ayudan a los deterioros de los alimentos y que también lógicamente generan enfermedades y que se utilice de una forma tradicional en los diferentes factores que afectan el deterioro de los alimentos. Igualmente que sirvan para conservar la textura y el sabor. Como el marco teórico, nosotros dividimos el marco teórico en diferentes conceptos. Por ejemplo, los conceptos básicos, que habla sobre la disponibilidad, la estabilidad, el acceso y control. Esto nos ayuda también a entender la utilización biológica. También se buscó lo que era en cuestiones de hambre, en una escasez donde hubiera una hambruna, la pobreza, lógicamente una sequía y la vulnerabilidad de la comunidad y de las personas al momento, y lógicamente las amenazas que este tipo de, por ejemplo, en el caso de ETA y OTA, cómo estas personas pudieron sobrevivir sin acceso prácticamente a energía eléctrica, cómo ellos podían conservar el pollo, cómo podían conservar la verdura, la papa, el coliflor, en este momento donde prácticamente Honduras estuvo sumergido en lo que eran los huracanes Zeta y Iota. Entonces, nosotros buscamos que este tipo de importancia también, que es de la conservación de los alimentos, como les explicaba, nos enseñaran cómo era la manera en que ellos podían conservar los alimentos, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la conservación de las carnes es muy diferente debido a las diferentes tribus, debido a las diferentes costumbres en muchas partes del mundo, y muchos de ellos utilizan lo que es el clima. Por ejemplo, no es lo mismo en el lado de la Patagonia, no es lo mismo en la costa norte, nunca va a ser lo mismo en donde está el polo norte, lo que es el polo sur. Entonces,
Ellos usan, por ejemplo, el hielo para la conservación de carnes. Entonces, como ellos en una zona prácticamente, en un país que es tropical, pero que estamos en una zona helada en Esperanza y Tibucá, nos sirvan para que nos enseñen a nosotros cómo podríamos sobrevivir en algo así. Entonces, también nosotros investigamos cómo era la forma en la conservación de los alimentos a través de la historia y encontramos siempre en lo que es en el marco teórico las diferentes formas desde niveles ancestrales cómo se podían conservar los alimentos. Por ejemplo, los alimentos en el hombre primitivo, cómo podía conservar la casa, y muchos de estos métodos, estamos hablando 40.000 años atrás, enseñados desde hace mucho tiempo, pasados de generación en generación, lo utilizan ellos actualmente. Entonces encontramos que muchas de las cosas, muchas de las enseñanzas que ellos tuvieron de una manera empírica, literalmente lo han ido modificando y lo han ido arreglando a tal manera que les sirve a mediano y largo plazo en la conservación de los alimentos. ¿Sí? Que no, aunque sin ocupar la tecnología prácticamente que nosotros utilizamos en las ciudades. El, Cuando hablamos también de la conservación de los alimentos, eh, lógicamente pasa lo que es la degeneración de los alimentos. Nunca va a ser lo mismo tener un alimento que, por ejemplo, un tomate que es conservado, que dura entre 5 y 7 días en temperatura ambiente, a un método nuevo de conservación donde este dure mayor tiempo. Cuando uno habla en el caso de la conservación a través de la historia, tiene mucho que ver con nuestra investigación. Prácticamente se basa en los métodos que nos enseñaron que a ellos a preservar todo a través del tiempo. Fueron pasados después de la conquista y empezaron a utilizar diferentes métodos de conservación. Por ejemplo, nosotros investigamos lo que es en el método a través del tiempo. Estamos hablando 40.000 años atrás, todavía pasó la conquista, se evoluciona a la época republicana de nuestro país, ellos todavía conseguían, usando la salazón, el ahumado, ellos siguen utilizando lo que es las marinadas, los abobados, los escabechados, que esto les sirve para mantener los alimentos, utilizando completamente cosas de su comunidad. Por ejemplo, cuando hablamos de marinado, se habla sobre los líquidos que se utilizan, que sirven para ablandar, para aromatizar y conservar los alimentos. Los líquidos conservadores que se utilizan ciertos compuestos químicos, por ejemplo, el alcohol, la hierba, los extractos de especias aromáticas, eh, para que este tipo de cosas se utilice eliminando las bacterias, eliminando los residuos que puedan dañar a los alimentos. También se llama lo que usan el escabechado, donde la caza de animales, animales crudos y que después pasa cocido, se pasan con una acción de vinagre, o el vinagre blanco y es con sal, y esto se llama escabechado. Esto lo utilizan ellos como método de condimentos y también como método de conservación. Los encurtidos también, que consiste en conservar, por ejemplo, las cebollas, diferentes plantas que son tradicionales de esta zona, para que duren con mayor tiempo, y esto hace que el vinagre, el encurtido, agregándole azúcar, sal y otros compuestos químicos, eliminen de una manera natural lo que son las bacterias y se conserve con mayor tiempo. Todo este tipo de, de métodos se utilizan en esta comunidad. Entonces, ellos lógicamente lo aprendieron de una manera autóctona, de una manera que fue de una manera dada en heredad de las personas de antes de ellos. Ellos poco a poco lo fueron mejorando.
Ok, cuando hablamos de las tradiciones que son hechas basadas como patrimonio cultural de las personas, se entiende que la historia son practicadas a través de los años. Entonces, todo este tipo de alimentos y cada pueblo, lógicamente, se caracteriza por la manera en cómo conserva los alimentos de una manera natural o de una manera en cómo se preparan este tipo de alimentos. Por ejemplo, la costa norte tiene sus propios y muy deliciosos alimentos, la manera que ellos utilizan la preparación del pescado, donde ellos utilizan más lo que es el banano verde, o para o utilizan bastante lo que es el aceite de coco, el aceite de palma africana. Ahora, ¿cómo era lo mismo? Pero cómo se utilizaba en esta zona específica del país los diferentes métodos de la conservación de alimentos. ¿Sí? Donde ellos aquí ya utilizaban, por ejemplo, anteriormente lo que era la manteca del cerdo, utilizaban diferentes formas de cómo poder condimentar los alimentos. Aquí se consume bastante lo que es el frijol. Entonces, cómo ellos podían conservar, por ejemplo, la cocción de los frijoles, cómo ellos podían hacer que les dure una semana sin que se les arruinara, pues ellos utilizan de manera natural. Entonces ellos ocupan lo que es estar el hervir los frijoles, el consumirlos de una manera a mediano plazo para que no pierdan el sabor ni el color de los alimentos. La selección que tomamos a disposición de los cambios climáticos, recordemos que es un problema que nosotros aquí en Esperanza Intibucá, en el sector de este lugar del país, al ser el occidente, es una zona, a comparación, un clima mucho más agradable. Y en esta comunidad específicamente los climas bajan a 10 grados, bajan a 5 grados en temporada de invierno, y es una zona que al ser una montaña alta, este tipo de personas aprovechan la lluvia para poder sembrar los alimentos y el clima es propicio para sembrar lo que son verduras, para lo que es sembrar el tomate, para lo que es sembrar el maíz y el frijol, que es el alimento base de esta zona, y el poder sembrar la papa, que es un método que ellos obtienen para obtener divisas en sus casas. Entonces, ellos utilizan a disposición el cambio climático, o sea, la disposición del clima, perdón, donde ellos lo aprovechan, sembrando diferentes hortalizas que ellos bajan a la ciudad y ellos le venden a las personas en los mercados, en las bodegas, entonces, en los supermercados. Entonces, esto es una manera que se ha creado de ser una cadena tradicional donde se servía ellos para la subsistencia. Ellos ya crearon una cadena económica. Disculpas, profesor Elías, ¿Sí? vemos la misma diapositiva, no sé si ha avanzado, nosotros seguimos viendo un esquema de como tipo solo o círculos. Vamos a ver. Pasamos ahorita a la de justificación. Ok. Vamos a ver, Amelia Rodas me dice que no me pueden ver. Sí, fíjese que tengo ese problema ya es un problema de mi computadora. Lastimosamente tengo la cámara apagada. Pero con mucho gusto les voy a enviar una foto mía. Ahora, los métodos tradicionales de conservación de alimentos. No sé si cambié de diapositiva. En efecto, y si miramos lo que está Ok. versando. Cuando hablamos de la conservación de alimentos, hablamos de que es la aplicación de los métodos encargados en prolongar la vida útil y la disponibilidad de los alimentos en el consumo humano y animal. Lógicamente, protegiéndolos de microorganismos patógenos y otros genes que son responsables del deterioro. Entonces, cuando hablamos sobre la forma tradicional de los alimentos, en este tipo de comunidad, vemos exactamente lo que ellos crean de una manera autóctona, podríamos decir, de una manera que fue heredada a través del tiempo. Ellos pudieron encontrar métodos tradicionales de conservación para tener los alimentos a disponibilidad, pues ellos no obtienen más que lo que siembran. El acceso, que hace poco pues han tenido ya acceso a lo que son las carnes traídas desde el centro de la ciudad,
y lógicamente para el cuidado animal, como ellos preparan las diferentes formas para que los alimentos puedan ser consumidos. Entonces ellos a través de todo este tiempo y de una manera empírica, pues encontraron la manera en cómo conservar los alimentos. Lo que les estaba explicando, que se encontraron que los diferentes métodos de conservación fueron los líquidos y los conservantes, las marinadas, los adobados, el escabechado, la salmuera, el ahumado y el encurtido. Como les explicaba, que el ahumado es cuando, por ejemplo, ellos utilizan el humo, de lo que es el comal, de lo que se produce con la leña, para la conservación de carnes. Lo usan bastante porque debido, e incluso para la conservación del maíz, el humo hacen que el humo pegue de una manera directamente al tipo de carne y el humo hace un blindado. Entonces, si hay bacterias o hay diferentes tipos de patógenos, automáticamente elimina ese tipo de patógenos y la carne se conserva. Como les comentaba, el escabechado es como que se utilizan, por ejemplo, los ácidos como el vinagre, el ácido de limón, con sal, y le agregan otros condimentos, puede ser especias. Entonces, esto hace la conservación también, que sirve como una manera para conservar lo que son las verduras, las frutas, por ejemplo, las frutas que son traídas del sector de la frontera del país con El Salvador, donde traen mangos, donde traen frutas que son cítricas. Entonces ellos utilizan este tipo de métodos para la conservación, que las marinadas también, creo que ahora todo el mundo los utiliza, es aplicar diferentes salsas para lo que es la conservación de este tipo de alimentos. Puede ser en verdura y puede ser en carne. Este tipo de alimentos puede conservar las carnes a un mediano plazo. Bueno, cuando hablamos sobre lo que les explicaba, la inocuidad de los alimentos, es el conjunto de condiciones y medidas que se utilizan durante la producción del almacenamiento y distribución y la preparación de los alimentos. Lógicamente, la conservación de los alimentos se tiene que basar en que no represente un riesgo a nuestra salud, pues si nosotros un alimento mal conservado podría producir un patógeno en nuestro organismo que lógicamente nos podría llevar, lógicamente nos afectaría el estómago. Entonces, se tiene en cuenta todo lo que es la cadena alimenticia y lo que se basa también en el cuidado en la producción primaria. Cuando se habla en la producción primaria es el lugar donde se siembra el alimento o donde se cuida el animal. Por ejemplo, una finca, por ejemplo, un lugar de criadero de bovinos o un lugar donde se siembra maíz, se siembra frijol. Entonces, el cuidado que se le tiene a la creación mientras crece la planta, perdón, el cuidado que se hace a este tipo de, de alimento es el que mantiene a los alimentos de una mejor condición. Y esto es lo que ellos han entendido, que ellos han cuidado lo que es la manera en cómo se produce el alimento. Ellos están utilizando bastante ya, no los químicos, utilizan más los métodos tradicionales que hace mucho tiempo se conservan porque es más económico, porque los producen ellos mismos y lógicamente no afecta a la salud. Ok, cuando hablamos del diseño metodológico, el tipo de estudio, lógicamente, por los propósitos de la investigación básica y por la naturaleza de los datos, es cualitativa. Según el nivel de conocimiento es descriptiva, pues por la fuente de información es mixta. ¿Y, ¿Y por qué es mixta? Bueno, porque es abstracta y pues lógicamente busca generar conocimientos teóricos. Entonces, ¿por qué es cualitativa? Es porque por la forma de análisis como fueron tratados los datos. Fue descriptiva porque busca contar las características y los comportamientos del objeto de estudio, en este caso, como los métodos de conservación de los alimentos. Es mixta o de campo porque involucra la información en el campo. Pues nosotros fuimos a este lugar, lógicamente, a hacer las entrevistas
y, y se sincrónica porque el tiempo es corto. Entonces, el perfil que nosotros buscamos es de entre la edad de 20 y 60 años. ¿Por qué este perfil? Nosotros utilizamos este perfil porque las personas allá de 20 años son, digamos, en este caso, las personas que ya están casadas, ya juntaron con su pareja, y las personas de 60 años son personas ya mayores que tienen enorme experiencia en lo que es el tratado de los alimentos. Pues al ser unas familias tradicionales, ellos siempre de esta manera, sin no ponerlo sexista, pero ellos siempre, prácticamente la mujer es la que se encarga de los alimentos, de de lo que es, ¿cómo se llama? La conservación de los alimentos, de la preparación de los alimentos, mientras muchos de los hombres van a trabajar al campo, aunque lógicamente eso se ha ido perdiendo y lógicamente la mujer es de la misma manera que el hombre en el campo, se apoyan mutuamente. Veo unos chats, veo que están pidiendo admisión. Licenciada, seré tan amable de admitirlos porque no me dejan ver. Gracias. El análisis de datos, pues se utilizó lo que es el programa estadístico Atlas T8, pues para crear códigos, dimensiones y las categorías iniciales, que luego se hizo la triangulación de los datos y el análisis del discurso, pues mediante las diferentes tablas. Lógicamente ya vamos a revisar eso. El instrumento fue mediante entrevista semiestructurada con 17 preguntas que ya las vamos a analizar, y por el video. Lo que se llama el instrumento, la conservación de alimentos, ¿qué se entiende por la conservación de alimentos? Esto fue el instrumento que nosotros buscamos para la investigación. Creo que están mandando muchos chats. Está bien, envíen las preguntas, nosotros ya, envíelas por favor las preguntas, todas las que tengan al chat, y vamos a responder una por una con mis compañeros, cada una de ellas, por favor. El instrumento, la conservación de alimentos, este fue el instrumento, ¿sí? ¿Qué se entiende por la conservación de alimentos? ¿Qué ellos entendían por la conservación de alimentos? ¿Cuáles son las razones que entienden los habitantes de la aldea de Quiaterica, Intibucá, para utilizar los métodos tradicionales de conservación? ¿Cómo han conservado los alimentos las personas? Que esta es la segunda parte, la importancia de la conservación de alimentos. ¿Cómo han conservado los alimentos las personas de la comunidad a lo largo del tiempo? Porque es importante conservar los alimentos, según la explicación que ellos nos dan. Y la tercera parte, que es la conservación de los alimentos a través de la historia. Las preguntas fueron, ¿puede explicarnos qué métodos de conservación de los alimentos han aprendido en la familia? ¿Qué métodos de conservación de alimentos practican ahora en la casa de habitación? De acuerdo a las respuestas anteriores, ¿qué tipo de método se originó en la comunidad? ¿Con qué utensilios cuenta la comunidad o la persona para conservación de los alimentos? Estos son los criterios que utilizamos para la selección de los alimentos a conservar. Ok. Los tipos de alimentos, entonces la parte de los criterios que nosotros utilizamos para la selección de los alimentos fueron qué tipo de alimentos se puede conservar a corto, a mediano y a largo plazo,
¿cuánto es en tiempo, en días, cuando se habla en conservación de alimentos? ¿Qué características debería tener el alimento para ser conservado? Estas son todas las preguntas que nosotros hicimos y qué alimentos se conservan ellos con mayor frecuencia. La justificación de los alimentos según el método de conservación sería qué método los que ellos utilizan es más eficaz. Si es más eficaz que el método tradicional que utilizan ellos, o la refrigeración, la vaporización, la pasteurización. Entonces, queríamos saber todo este tipo de preguntas y lógicamente ellos la contestaban. Y según experiencia de ellos, ¿cuál es el método que ellos nos recomendarían a nosotros para conservar los alimentos? Ahora, en el área de las desventajas y desventajas de la conservación de los alimentos, son cuáles son las ventajas de las prácticas de los métodos tradicionales de conservación de alimentos son utilizados por las familias en las comunidades. ¿Cuáles son las desventajas al practicar este tipo de métodos? Pues lógicamente pueden haber desventajas. En los métodos de conservación tradicionales más eficientes, ¿cuál es el método de conservación de los alimentos? Son más utilizados en la aldea Quiaterique y cuál nos recomendaría, por ejemplo, para que puedan ser usados en otra comunidad, recomendándole a otra comunidad del mismo departamento o de otro departamento o de otro país. Ok, estamos en la parte más interesante de los hallazgos principales de la investigación. Uno de los participantes menciona que utilizan el estiércol de vaca para poder conservar los alimentos. Lógicamente esto es un hallazgo completamente inusual en lo que es esto, permítame que no me concentro si están entrando y saliendo. Ok, uno de los participantes utilizaba estiércol de vaca para poder conservar el maíz. Ok, la forma como ellos hacían la conservación con el estiércol era que ellos utilizaban el estiércol del ganado, de que ellos utilizan, lo ponían a secar. Después de secado, que esté completamente seco el estiércol del ganado, lo quemaban a convertirlo en ceniza, a convertirlo, digámoslo así, en polvo. Al utilizar este método, ellos ponían la primer parte de maíz y lo rociaban con lo que era la ceniza del estiércol. Lógicamente de ceniza en estiércol, lógicamente aplicaban otra capa, aplicaban otro porcentaje de maíz y otra capa de la ceniza del estiércol del ganado, y así hacían un método de conservación, y el método de conservación, según los aplicaban ellos, funcionaba. Pues de una manera empírica ellos aprendieron ese tipo de conservación de alimentos y hacía que las bacterias, que el gorgojo y otro animal no se acercara al maíz. Lógicamente ellos cuando utilizaban el maíz, lo que hacían era que lavaban el maíz y se le aplica cal al maíz para que ablande y lógicamente lo ponían a cocer, aplicaban la cocción y lo molían y creaban las tortillas. Entonces, eso es un método, un hallazgo muy inusual que, que utilizaban ellos y de una manera completamente autóctona, podríamos decir, de ese sector y que sí les funcionaba. Pues ellos utilizan los métodos que ellos les ha funcionado a través del tiempo. Y nosotros le preguntamos también que cómo aprendieron este método y ella nos estaba comentando de que este método fue pasado de generación en generación a través de una manera verbal. Otro de los participantes nos dijo que utilizaba arena para guardar verduras y frutas. Cuando ellos utilizan lo que es la arena, lo que hacen es que ellos hacen un agujero, echan una capa de arena, ponen, por ejemplo, las diferentes verduras de la misma. Por ejemplo, si hacen un agujero, ponen y van a poner tomate, ponen el tomate y después le aplican arena, una capa de arena,
y eso conserva los alimentos. La arena sirve para un conservante, como hace que la tierra hele y lo mantenga a temperatura ambiente y dura más. No pueden conservar, por ejemplo, en ese mismo agujero, lo que es mezclar el tomate, por ejemplo, con un pepino o con cebolla, porque entonces eso sí ayudaría a que se pudiera los alimentos más rápido. Otro que hacen también es con la papa. Ellos hacen un agujero, le aplican la capa de arena, ponen la papa, los quintales de papa, los dejan en el suelo y les aplican arena encima. Y eso les ayuda a conservar de una manera natural. También uno de los utilizado para el queso. Eso se utiliza como un método de prensado. Se utilizan ellos en este sector que lo utilizan para secar queso y para secar lo que son las frutas. Entonces lo que hacen es que ponen la fruta o el queso y lo deshacen en piedra, le agregan sal, le agregan especias, pueden agregar chile jalapeño, pues ellos también están, o chile del natural, que picante, ellos crean una salsa completamente autóctona y es muy rica de esa zona. Entonces, son ese montón de tipos de métodos que a través del tiempo ¿cómo se llama? Han sido transmitidos de generación en generación y ellos los están utilizando y los van perfeccionando poco a poco. Con base a las conclusiones obtenidas, la mayoría de los participantes recomienda un solo método de conservación tradicional, que es el origen más efectivo. Por ello mencionan los siguientes, los que funcionan mejor: es la sal, el almíbar, el escabeche, el secado al sol, la ceniza, la cal, el ahumado, y para almacenamiento de granos, lógicamente ellos usan lo que son los silos, las trojas y los sacos. Trojas son bancos de madera donde ellos meten directamente y donde también se le puede aplicar lo que es lo que les mencionaba con el estiércol, o ya le agregan ya de manera más moderna pastillas para curar maíz o curar frijol, pues para que no lleguen los diferentes ácaros como el borbojo o otra plaga y que dañe el producto almacenado. Lógicamente, con base a los resultados, se llega a la conclusión que los habitantes de la aldea de Queteriqui tienen sus razones para hacer los diferentes métodos de conservación. Y lógicamente, uno es que siguen utilizando ellos es el poder contar no cuentan con fluido eléctrico estable. Entonces, ellos, al no tener energía eléctrica en esa comunidad, ellos tienen que usar los diferentes métodos de conservación y lógicamente utilizar los métodos que ellos cultivan, pues ellos lo tienen. Y otra observación en este también es que un alimento, mientras no se corte, mientras no se coseche, el alimento dura más. En la investigación también nos arrojó que los granos básicos como el maíz, el arroz, el frijol, el arroz no es cosechado en esta comunidad, es comprado, pero lógicamente al ser un grano seco, esto se puede conservar a un largo plazo. Mientras que en las verduras y las frutas, que son de una durabilidad de mediano plazo, si se dejan con el tallo y la hoja, esto hace que dure un mediano plazo, como les comenté, y las carnes sí
no se conservan a un corto plazo, utilizando la salazón, el secado y el ahumado. O sea que la carne se podría conservar más tiempo, pero empezaría a perder el sabor y la esencia. Entonces, por esa razón, ellos prefieren mejor comerlo rápido. Y otra de las investigaciones pues, que realizamos, se demostró, perdón, que las ventajas de utilizar los diferentes métodos de conservación de alimentos que han sido enseñados por los ancestros, sus personas, sus padres, sus abuelos, les ayudan a conservar el sabor, el olor y lógicamente los nutrientes de los alimentos de una manera natural. Esto los impulsa a cosechar pues, sus propios productos y esto les ayuda también a generar una fuente de ingresos vendiendo los excedentes. Es lo que yo les comentaba. Ellos dejaron no solo de producir alimentos para ellos, para el autoconsumo, sino que empezaron a producir alimentos y se venden como excedentes. De este tipo de comunidades nos viene la papa, nos viene el tomate, nos vienen los chiles verdes, nos vienen diferentes frutas, el durazno, moras, que son, las moras nacen en un ambiente donde no tiene que ser molestado la naturaleza. Lógicamente ellos, ahorita en invierno, pues lógicamente ellos cosechan los famosos choros, que son muy deliciosos y esos no se pueden crear o cosechar, sino que esos nacen naturalmente. Entonces, ellos entendieron también que al conservar el medio ambiente, tienen provechos de diferentes plantas que son autóctonas de este lugar. Las recomendaciones, que es considerando los resultados obtenidos de la investigación y la problemática del fluido eléctrico en la comunidad de Queterique, se les recomienda que sigan implementando los métodos de conservación que han sido buenos resultados para conservar los alimentos. Entonces, lógicamente, debido a la problemática del fluido eléctrico. Entonces, la otra que le recomendamos al CRULE, a la universidad, es que dar apoyo a esta comunidad, lógicamente con capacitaciones para implementar un uso de nuevos métodos de conservación de alimentos que sean acorde a las necesidades que se haya tomado en cuenta en investigación que se desarrolla en Aldea de Queterique, en Tibucá. Otra recomendación es que, dado los resultados de la investigación, se recomienda crear algunos menús considerados para estos alimentos que se conserven mejor para diversificar su dieta alimenticia al incorporar nuevos cultivos de diferentes frutas y verduras, como también la crianza de nuevos animales domésticos para que puedan enriquecer la diversidad del sistema agroalimentario de la comunidad de Queterique, en Tibucá. Esto también se recomienda seguir manteniendo las tradiciones en los métodos de conservación de alimentos, ya que son técnicas comprobadas, funcionales y que son utilizados de esta comunidad y pueden ser replicados en otras comunidades debido a la efectividad y a la facilidad de uso y que no generan grandes gastos económicos, sino que se utiliza lo mismo de ellos. Y así se recomienda sintetizar en libros, publicaciones, artículos, revistas, estos métodos tradicionales de conservación para que sean utilizados en otras comunidades, en otras poblaciones, pues a diferentes partes del país o del mundo. Y estas son las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos para crear nuestro marco teórico. Y estos son los anexos donde andamos. Este gordito de lente que sale ahí soy yo. Lastimosamente no sé por qué no puedo activar la cámara, me tira un error. Y estas son mis compañeras, ellas sí pueden activar la cámara. Tenemos aquí la fotografía que tomamos de las personas, se hizo con videollamada, pues las personas, aunque no lo crean, utilizan bastante la tecnología, usan bastante los teléfonos. Y también fuimos a las comunidades para sacar lo que son las encuestas. Y muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al profesor Elías Reyes por su disertación en esta jornada. También agradecemos las preguntas que nos ha enviado el chat de esta sesión virtual.
las cuales daremos lectura a continuación para que puedan darnos las respuestas, pues, los expositores. Entre las preguntas, las primeras se encuentra la realizada por la profesora Yaneda Alvarado Rodríguez, dándoles muchas felicitaciones, y entre las preguntas que ella menciona o les solicita es, vamos a ver, ¿qué fue lo más relevante que encontraron relacionado con los métodos de conservación? Al escucharles, son métodos tradicionales en toda la región centroamericana. ¿Dónde está la diferencia en Quiaterique? Si el profesor Elías o cualquier otro de los integrantes del grupo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy una de las integrantes de esta investigación y pues agradecerles por la comprensión y por haber estado este tiempo con nosotros. Bueno, lo más relevante que nosotros pudimos encontrar de acuerdo a la investigación, permítanme. De acuerdo a la investigación fue lo inusual de cómo ellos conservan, el maíz o algunas verduras, como les mencionaba mi compañero, que utilizaban la tierra. Eso fue lo más inusual que nosotros encontramos, ya que algunas personas no tienen este conocimiento y realmente es algo muy extraño que lo hagan de esta manera, pero sin embargo eso fue lo más extraño de los hallazgos inusuales que nosotros pudimos encontrar. También mencionarles que esta comunidad es una comunidad que es muy conservadora, conserva la tradición y han venido desde tiempos muy antiguos tratando de conservar todos estos métodos. Entonces, por ello, estos dos métodos más inusuales que nosotros encontramos, que era con el estiércol y con la arena, han sido mencionados por 3 personas en la comunidad, y el número de habitantes de la comunidad es 503 aproximadamente, y son más o menos 45 casas habitadas. Muy bien. Siempre la profesora Janet tiene una serie de consultas, las voy a ir haciendo una por una. Les pregunta, como futuros docentes en educación en seguridad alimentaria y nutricional, ¿qué ganancia les deja este proceso de investigación? ¿Qué sugerencias dan a sus compañeros que pronto estarán al proceso de elaboración de la tesina, a los docentes y autoridades de la carrera de la facultad para afrontar de una manera apropiada el proceso de investigación? Bueno, realmente el proceso de investigación es algo maravilloso para mí desde mi punto de vista, y mis compañeros tuvimos una experiencia muy bonita. Tuvimos un docente pues que nos enseñó mucho. Fuimos al lugar, pues, tuvimos la oportunidad, 3 de los integrantes, de ir a la comunidad, y las otras 2 personas hicieron una videoentrevista. Los integrantes de nuestro equipo que fuimos a la comunidad, pues nos llevamos una bonita experiencia porque las personas nos explicaron muy bien los métodos, y de hecho algunos de ellos nos dijeron que ellos realmente solo utilizan este método por las diferentes circunstancias que se presentan en el país, económicas, el de electricidad, más que todo. Entonces, ¿qué les podría decir yo a las personas que no han realizado una investigación? Que solo es enfrentarlo, que realmente el temor de decir no, es muy complicado, es esto, no. Simplemente es ponerse, porque es una bonita experiencia, y realmente que considerar una investigación en métodos alimenticios es tan importante por la problemática económica que hay en el país. Por ello, nosotros consideramos que como estudiantes de seguridad alimentaria fue un tema tan importante, porque con este tema nosotros podemos compartirle a las demás personas que no tienen la posibilidad de tener un electrodoméstico, de utilizar estos métodos para saldar así su necesidad de conservar los alimentos. Y a los futuros investigadores de tesis, nosotros también estamos iniciando ese proceso. Esta fue una investigación de un espacio formativo. Entonces, decirles que de una u otra manera estos procesos de investigación dejan mucha enseñanza.
y que no le tengan miedo a realizar una investigación, ya que siempre hay personas con más conocimiento que nosotros que nos van ahí poniendo escalones para que nosotros podamos ir subiendo un poco más siempre. Metodológicamente hablando, no queda claro el estudio mixto. El aporte cualitativo y el aporte cuantitativo debe estar claramente definido. ¿Cuál de los dos tiene más peso en su estudio? Bien, nosotros mencionamos que era un estudio mixto y era por el tipo de datos que nosotros utilizamos. No era una investigación mixta, sino por los datos que nosotros utilizamos. Entonces, nosotros utilizamos datos de campo y datos documentales. Entonces, por la información de los datos, nuestra investigación es mixta, pero por la forma de ordenar o la forma en que nosotros dedicamos la investigación, fue una investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa estudia pocos casos y también no es que los analice a profundidad, y simplemente la investigación cuantitativa ya analiza más casos y los analiza más a profundidad que la cualitativa. Entonces, nuestra investigación, para aclarar, es cualitativa y por la información es mixta, porque utilizamos datos documentales y también los datos que nosotros recolectamos en el campo. Bien, siempre la profesora Janet Alvarado menciona, vimos una diapositiva que explica que el instrumento estuvo estructurado por 3 partes, pero no explicó cuál fue el instrumento usado y lo más importante es qué técnica de investigación y qué instrumento usaron para cada técnica y por cada enfoque, tanto cualitativo como cuantitativo. Bueno, ahí podría mencionarle que nosotros hicimos una entrevista y videoentrevista. Usamos una entrevista de 17 preguntas semiestructuradas, ya que al recurrir de empezar a nosotros aplicar la entrevista, se fueron surgiendo más preguntas. Las compañeras que hicieron videoentrevista fue lo mismo. Hicieron videoentrevista con 17 preguntas semiestructuradas y luego fueron añadiendo otras preguntas. Nosotros utilizamos un programa y también utilizamos de una manera un poco cuadros, utilizamos cuadros para nosotros analizar los datos, pero también recibimos un taller de normas APA y del curso Atlas TIC. Muy bien, siempre la profesora Janet pregunta, ¿cuál fue la muestra? ¿Cómo la seleccionaron? ¿Es estadísticamente representativa a la población de Quiaterique? Nosotros, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, con gusto. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál fue la muestra? ¿Cómo la seleccionaron? ¿Es estadísticamente representativa a la población de Quiaterique, considerando que su investigación es mixta? Nosotros hicimos una muestra inicial de 5 participantes, ya que la población ahí en Quiaterique básicamente es, digamos, podríamos decirlo que es una zona donde está habitada más por familias. Entonces, les mencionaba al inicio que solo nosotros reconocimos 45 casas habitadas. En la mayoría de ellos son personas que tienen raíces familiares, básicamente todas. Entonces, iniciamos con una muestra de 5 personas, pero realmente que al final hablamos con otras 3 personas más, pero y solo en la investigación tomamos 5 personas, 5 hogares, digámoslo así. El profesor Saúl Macedo, ¿dichos métodos son realizados solo por las personas mayores de la comunidad o hay una alta y permanente participación de los jóvenes? Realmente que eso fue algo también súper interesante, porque los jóvenes, como les decía al inicio, han tratado de mantener la cultura, la tradición. Entonces, nosotros hablábamos con la joven que de menor edad que nosotros entrevistamos, que ella nos mencionaba que ella sigue utilizando los métodos que su abuela le enseñó. Entonces, realmente por eso nosotros tomamos a bien ir a hacer esa investigación en un lugar así, alejado de la ciudad, y que nosotros sabemos que
generalmente es donde más se conservan las tradiciones. Entonces, con los datos que nosotros recabamos de la investigación, de las preguntas de investigación de la entrevista, realmente que se mantienen estas tradiciones, estos métodos de conservación hasta con los jóvenes. Muy bien. Luego, la profesora Elsa Lorena Barrientos les manda muchas felicidades por su investigación y menciona específicamente en los métodos de líquidos conservantes, marinados y adobados, pudieron determinar en su investigación cuáles son los principales condimentos, hierbas y especias que ellos utilizan en su comunidad, a los que tienen acceso ya que contienen sustancias antimicrobianas que extienden la vida útil de sus alimentos y complementan el método aplicado. Bien, aquí puedo mencionarles que tuvimos una pequeña dificultad porque ya que la zona es una zona productora y también es una zona que está alejada de la ciudad, los mariscos poco los consumen. Entonces, realmente ellos nos mencionaban que utilizan más el método de salazón y utilizan también hierbas como tomillo, especias naturales, y también utilizan algunas raíces de algunos árboles o las mismas raíces de las plantas que ellos siembran y que ellos consumen. Entonces, realmente que condimentos específicos ellos no tienen. Saúl Macedo. En dicho método de conservación de estiércol en el maíz que ustedes mencionaron en su disertación o exposición, ¿no causa algún efecto en cuanto al sabor u olor? Para hacerles una pequeña explicación de este método, a lo que nosotros nos explicaron es que ellos realmente es como que antes lo hacen como una prensa artesanal que primero lo secan para que esto ya tenga una propiedad absorbente de cualquier humedad, porque realmente que un 15% de las pérdidas del maíz sucede por la humedad y por diferentes bacterias. Entonces, lo que hace esto al utilizar el estiércol de vaca es que ellos pueden así, el estiércol absorber, porque ya está seco, puede absorber la humedad y como ya está seco, el olor ya no existe. Muy bien. Luego, vuelvo a preguntar, Saúl Macedo, ¿encontraron alguna oposición de ciertas personas a compartir dichos métodos? Ok, tuvimos dos pequeños percances porque realmente que una persona no fue porque no quiso contestarnos, sino porque nosotros no sabíamos qué tan lejos estaba la comunidad, así en tiempo caminando, y nos tomó casi 1 hora y media llegar caminando. Entonces, porque nos dejó el bus, en fin, si tuviéramos un tiempo aparte de investigación, de hablarles de todo lo que nosotros tuvimos que pasar para realizarla, entonces es otra historia. Pero solo tuvimos 2 percances. Una persona no quiso realizar la entrevista porque llegamos un poco antes de las 11 de la mañana. Entonces ella dijo que por el tiempo ella tenía que ir a dejarle almuerzo a sus hijos y a su esposo porque estaba trabajando en el campo y no era lejos de su casa, sino que arriba, las casas están abajo y a los lados hay montañas. Entonces, en esas montañitas ellos siembran. Entonces, por esa razón ella no nos quiso contestar. Y luego otra señora dijo que ella venía para la ciudad y que no podía respondernos, pero de lo contrario, la gente ahí es tan amable. De hecho, nos regalaron de lo que cosechan. Fue una bonita experiencia porque son personas muy amables. Luego, Nancy Pastor, felicitarlos por su investigación. Tengo una consulta. Desde su conocimiento, ¿a qué conclusión llegaron ustedes de cuál es el método de conservación más utilizado y cuál es el más eficiente?
Pues para decirles que las personas no tienen un método específico, ellos dicen que no, que es dependiendo de cómo esté el alimento, porque si nosotros hablamos de que el alimento ya, digamos, ellos nos decían, hay alimentos que ya están previamente dañados o se cayeron o se golpearon, entonces es dependiendo del alimento y de la calidad del alimento, pero generalmente utilizaban la salazón, que es el método donde, por ejemplo, para el pollo, le echan sal, lo cuelgan arriba de la hornilla o del fogón, y para que la sal actúe como un utensilio microbiano para que evite que los microbios se apoderen del alimento y les dure más. Y con lo de las verduras y frutas, les comento que ellos dijeron que no tienen un método específico porque como las cosechan ahí en el lugar, entonces lo que ellos hacen a veces o las enfrascan y utilizan dulce de panela o cosas así, pero realmente que ellos para conservar esos alimentos y para lo que nosotros les preguntamos, de hecho hay una pregunta que ¿cuál es el método que nos recomendarían a nosotros utilizar y compartirlo con otras personas? Y nos dijeron que la salazón, más que todo, y porque ellos le ven más eficiencia a ese método. Siempre más, quizás tal vez podría decirles que hay otros métodos también eficientes, pero ellos consideran que para ellos como comunidad les ha sido más eficiente conservar los alimentos que son más, que se arruinan más rápido, por decirlo así, utilizar la sal. Muy bien, la siguiente pregunta creo que va enlazada a lo que acaba de responder. La hace Esther Licona. ¿Qué método es más seguro? Que no absorbe o extrae las vitaminas o nutrientes del producto, es decir, que no altere su estado en cuanto a sus vitaminas que son esenciales para el consumo humano. Ok, aquí les menciono algo, que los métodos tradicionales, esa es una de las ventajas, que no altera el estado químico de la fruta y de las verduras, de los alimentos. No existe una alteración química y por eso los métodos tradicionales han sido traídos de generación en generación, porque aunque se conserven, generalmente para que el alimento pierda sus vitaminas o minerales es porque existe otro factor ajeno al alimento. Por lo tanto, las personas siguen utilizando este método, siguen utilizando estos métodos porque es de la forma más adecuada para conservar un alimento de forma natural, porque no interviene ningún químico. Hemos tenido varias interrogantes, el tema ha sido muy interesante. Tenemos una última que realiza Isabel García, quien les felicita por el trabajo y consulta. ¿Qué piensan ustedes de llevar otros métodos de conservación de alimentos, de no cambiar lo que tienen, que la comunidad tiene, sino proponer nuevas formas de conservar alimentos? Bien, aquí nosotros también en una de las recomendaciones teníamos que proponíamos a la universidad, a nuestro CRULE, a la universidad en la sede aquí de La Esperanza, buscar otros métodos que ajenos a la comunidad y también utilizar los métodos que ya conocimos de la comunidad de Quiaterique y compartirlos con otras comunidades que no estén afín a los mismos métodos. Entonces, nosotros estamos de acuerdo y sabemos que conociendo las personas tan accesibles y amables que son, consideramos que las personas estarían tan dispuestas a recibir un taller como de cómo conservar los alimentos con otros métodos. Y creo que eso sería un buen tema de investigación también. Otro tema de investigación o seguir con este mismo tema, pero ya abarcando otras comunidades más. Muy bien, muchas gracias por la participación. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos a los estudiantes que realizaron ese trabajo de investigación, a Cintia Ulloa, Elías Reyes, Reina Leticia Maya, Wendy Xiomara Maya y Yanira Eunice Cruz, y a nuestros participantes por la permanencia en la exposición. Les invitamos a que participen en las actividades del segundo Congreso de FACIT que se están desarrollando durante esta tarde y la jornada del día de mañana. Que tengan todos feliz tarde.